la mercancía y van a ver algunas imágenes. ¿Por qué esta presentación? Porque vamos a conectarnos. Ya hablamos del mar, de la diversidad y ahora vamos a conectarnos con lo del río. La ciudad, región y el río. La agenda es una aproximación, un enfoque para el estudio del territorio basado en su estructura y funciones. Indagar la relación territorio-paisaje a partir de la estructura territorial. Y 3, discutir el problema de la integración de los componentes del territorio. Y esta era una imagen de Barranquilla, una tierra de pescadores, de bogas. Así era descrita la ciudad antes del poblamiento y el desarrollo económico que significó ser el puerto principal del país. Esto eran los bogas, los pescadores, aún se ven a veces los pescadores con este tipo de velas. Por el Malecón ustedes los ven a veces. Y el río Magdalena ha sido indomable. Miren los diferentes cauces que ha tenido el río Magdalena. Y el cauce ha sido completamente indomable. Un río completamente sedimentario, con una geología muy compleja. Variables que influyen también son los sistemas geológicos, es decir, es un río que geológicamente es muy joven y está permanentemente en constante cambio. Miren las variables, inclusive hay variables que dicen que el Magdalena desembocó por el canal del Totumo. Esta es la zona del Totumo y los sistemas y los cuerpos de agua. La Ciénaga Grande de Santa Marta, sus actuales cauces, por el canal del Dique. Estamos hablando del periodo del Holocénico, sino para contextualizarlos un poco en términos geológicos, es un periodo geológico de la Tierra, en la cual todavía los seres humanos no estaban, pero sí había todo un proceso de transformación del espacio. Entonces, este es Barranquilla, según plano de Leonardo Hoyos y datos de Domingo Malaver, el padre Pedro María Rebollo, casi como el fundador de la ciudad moderna, el padre Rebollo. Este era el cauce de la ciudad o el emplazamiento de la ciudad. Miren que la importancia de Barranquilla era casi residual. Era más importante Galapa y Soledad y Malambo Viejo y el puerto de Malambo que la misma Barranquilla. Aquí era la hacienda de San Nicolás o el poblado de Camacho, que en realidad era Camach, que es en lenguaje arahuat, espera ahí, o espérate allí, o estate allí. Así fue que castellanizaron las poblaciones indígenas que habían alrededor de Barranquilla. Las castellanizaron y le pusieron los indios Camacho o la hacienda de Camacho. Pero nombres, por ejemplo, como Siape, Mequejo, el Calancala, por ejemplo. Y si tú no vas mencionando barrios y lugares estratégicos de Barranquilla, son nombres indígenas que corresponden a los pequeños poblados que existieron en esos lugares. Por ejemplo, Mequejo era un cacique, Mequejo, por ejemplo. Siape siempre fue una población consolidada de origen indígena. ¿Ya? Y así, por ejemplo, muchos barrios y poblaciones, si hay un análisis de pronto que está haciendo el Museo de Antropología de la Universidad, le corresponden a los nombres indígenas. Y miren, Mocaná, los Mocaná, la presencia Mocaná, Malambo, Galapa, Tubará, implica una relación muy interesante de estas comunidades indígenas. O sea, que aquí sí tuvimos una población. Y mire que ya en el siguiente plano encontramos una serie de puertos, barrancas, por eso se llama Barranquilla. No se sabe si por la parte del estribo de la embarcación o por esta serie de barrancas. Miren que aparece Barranca de Camacho, la primera. Esperen un momentico que me está molestando. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesor. Sí. Es que me está molestando el mouse. Voy a ver si lo desconecto. Me está molestando la conexión. Barrancas de Camacho, perdón. Barrancas del Playón. Las Barrancas del Morro. Barrancas de San Nicolás. Y Barrancas del Puerto Real.
Miren que las barrancas de Camacho están más hacia la zona de lo que es ahora actualmente el estadio de béisbol de Edgar Rentería. El Playón está aproximadamente lo que es ahora actualmente la zona de Barlovento. El Morro está más o menos por donde está ahora digamos, el edificio del Río, el San Andresito del Río. Y la barranca de San Nicolás es más o menos por donde está el playón de la Magola. Y el Puerto Real está donde es el mercado de grano. Ese era el sistema primitivo portuario de la ciudad. Al caño arriba, el que les mencioné comenzando la foto, la ciénega de Camacho, o sea, una ciénega de Camacho, el caño de los Tramposos, el caño de Belanillo y el camino hacia Siape, que es la actualmente Villa 40. Esta configuración, según Domingo Malavet y María Rebollo, es la primigenia ciudad de Barranquilla, que tiene mucho por explorar y mucho por qué decir. Este más o menos una descripción de Salons del puerto de Salgar. Miren, ¿cómo era el puerto de Salgar? El puerto de Sabanilla, en Salgar. Y miren cómo era la relación de la condición marítima y de la condición fluvial. Esa doble condición, y este es de las famosas acuarelas de Stewart, que es un famoso acuarelista del siglo XIX, que retrata los bogas del Magdalena. Los bogas del Magdalena en una combinación entre indígenas y afros, que eran los grandes navegantes del río Magdalena, y miren las construcciones de la navegación, o los procesos de formación que se dio en la relación de esas primeras poblaciones con el río Magdalena. Y esto fue lo que en su época, en el censo de 1777, fue el sistema regional del delta del Magdalena. Y además era un partido, digamos, adherido a lo que era el estado de Bolívar, o lo que era Cartagena, o dependiente de Cartagena, que llamaban el Partido de Tierra Adentro, que después fue y se constituyó en el Departamento del Atlántico en 1905. Miren las poblaciones: Ibácharo, Piojó, Saco, Baranoa, Tubará, Galapa. Todos son poblaciones indígenas. Hacia el sur encontramos más poblaciones afrodescendientes. Y vemos cómo la configuración, miren, Barranquilla no aparece, y no aparecen casi poblaciones hacia el norte. Todo concentrado hacia los procesos de territorialización agrícola que se daba hacia al centro del departamento del Atlántico. Un mapa en base a José Agustín Blanco, que implica esa dinámica regional de ese partido de Tierra Adentro, o actual departamento del Atlántico. Pero la cosa fue cambiando. ¿Por qué? Barranquilla se convirtió en un eje estratégico desde 1871, cuando fue inaugurado el ferrocarril de Bolívar, que empezó a unir primero un ramal entre Barranquilla, Siape, La Playa y Sabanilla. Aquí quedaba el puerto, miren que hay como una especie de bahía, que era esto. Esto desapareció, fue desapareciendo por la sedimentación, o por los efectos de la sedimentación del río Magdalena. Ya les hablé que era indomable. Y miren cómo eran las características de ese delta. Ese sistema delta no estaba ahí todavía en Tajamar de Bocas de Ceniza. La cuchillada del río sobre el mar, que habla Amira de la Rosa con el himno de Barranquilla, no aparecía todavía. La cuchillada fue después, hacia los años 30. Pero ¿qué pasaba? Miren que hay un entorno: Barranquilla, Soledad, Galapa, La Playa, Siape, Salgar. Miren todo lo que aparece allí: la bahía de Sabanilla, la punta del Nisperal, el Faro, Punta Belillo, la isla de Mallorquín. Y miren cómo era la ciénaga de Mallorquín, era como un brazo del río. La Punta Augusta, la Punta del Faro, miren cómo fue reconfigurándose. Y miren que
Este puerto de Sabanilla fue un hito para el proceso de navegación marítima y el desarrollo de Barranquilla, porque surgió la necesidad de extender por la misma sedimentación de Sabanilla, y ahí de registros históricos, de trasladarlo unos kilómetros más hacia allá y sobre la bahía de Cupino. Ese proyecto fue el que lo lideró el señor Francisco Javier Cisneros. Pero la ebullición de Barranquilla era aquí, en el mercado. Y el mercado de Barranquilla es muy particular en los mercados tradicionales de Latinoamérica y en el mundo. El mercado de Barranquilla era en el caño, era en el cuerpo de agua. Miren, y van a ver algunas fotografías en donde la relación de la ciudad con el agua era muy cercana. La gente compraba los productos en las chalupas. Directamente la conectividad iba no solamente por el río Magdalena, sino a través, cuando no existía vía, se comunicaba a Ciénega a través de ferry, el famoso ferry en los 100 años de soledad de la obra de García Márquez aparece por allí. Miren el ferrocarril de Bolívar que se extendió por ese mismo ramal y ya llegó hasta Puerto Colombia, en el muelle, en el famoso muelle de Puerto Colombia. Y miren lo que protegía al muelle. El muelle de Puerto Colombia lo protegía una isla, se llamaba la Isla Verde. Esa Isla Verde, con las obras de ejecución del tajamar de Bocas de Ceniza, se desplazó unos kilómetros más hacia el sur, es decir, es lo que actualmente es Puerto Velero. Ese cuento y que no, que Isla Verde la hundieron, la desaparecieron, olvídense. Geológicamente ya está comprobado los estudios que se hicieron que fue que la Isla Verde se rodó, la espiga litoral se fue rodando por efecto de la deriva litoral hacia lo que es ahora actualmente Puerto Velero, y eso se va a seguir rodando. Y eso fueron en los últimos 80 años. Miren lo que ha pasado en Barranquilla en los últimos 180 años en materia de la dinámica del delta. Volvemos otra vez al río, la dinámica comercial. Miren cómo es la relación del proceso de transformación de la ciudad con el río, más que con el río, con los caños. Los caños son los elementos visibles de esa transformación de la dinámica de la ciudad. Miren cómo era la vista de Barranquilla. Estos Floran Price fueron dos agentes comerciales que hacían postales, y estas eran como los Instagram de la época. Estas eran fotografías de la ciudad para vender, y este era el mercado público de Barranquilla. Miren cómo era la ciudad, era un hervidero prácticamente desde el punto de vista comercial y económico. Todas son embarcaciones y la gente compraba una encima de otra y cualquier clase y tipo de producción. Todas sobre el caño. Miren que no es mentira. Puerto del Mercado de Barranquilla. Miren las chacitas. Esto de las chacitas no es nuevo, que ahora están desocupándolas en el centro. Eso es una genética comercial que tiene el centro de la ciudad. Que, hombre, hay que plantear otra cosa, pero miren la estética que hay, ustedes que desde la arquitectura pueden empezar a revisar. Miren los toldillos, para que la gente no le pegara el sol en las canoas. Miren que aquí están quitando y poniendo. Miren cómo vestía la gente. Yo creo que el clima de la ciudad ha cambiado de una manera tan drástica. Miren, con la gente con su sombrero y con camisa, con ropa de pana y hasta con saco y corbata. Miren el paisaje de los caños de Barranquilla, cómo era. Miren la relación en las actividades comerciales, en el mercado. Por ejemplo, este es el antiguo puente, el caño del mercado de granos y el edificio Ferranz. Miren que estaba en todo su esplendor. Miren la anchura del caño, miren las dinámicas y la navegabilidad. Aún todavía, por lo menos en chalupa, se podía navegar. Miren la relación, por lo menos, de los caños con la dinámica. Miren la relación de la navegación a vela, por ejemplo. Y miren, aquí están los productos, ñame, plátano. Miren, aquí están los productos y la gente comercial. Ese es el problema, por ejemplo, que hay ahora mismo en el centro de Barranquilla, porque el tema de los vendedores ambulantes, es que yo creo que nunca han visto estas imágenes. Nunca han visto que la genética del comercio
digamos, que se da en una zona tan céntrica como Barranquilla, es una genética urbana, yo podía llamarle yo, que es esa relación que hay del tú el comprar y mirarle frente a la cara al que te vende y tú también al que te compra, y la capacidad de negociación que hay en un espacio público, porque esto es un espacio público. Pero mira las condiciones que hay en la época, miren las condiciones, casi hasta inundadas. Pero este era el mercado de Barranquilla, estas eran las condiciones en las cuales, además del mercado de Barranquilla, Barranquilla, al ser una potencia en los procesos de transformación fluvial, fue un astillero. Estos eran los antiguos astilleros, por lo que es ahora Barlovento, de los astilleros de la naviera fluvial y de las compañías nacionales de vapor, que ya eso se extinguió. Cuando se salieron esas compañías, varios pobladores invadieron esa zona y es lo que es ahora actualmente Barlovento. Todo esto es lo que es el sector de Barlovento. Todo este es el sector. Inclusive aquí están haciendo ramales de trenes para conectar mercancía con la zona de los caños. Esta era la famosa navegación a vapor, que fue la más emblemática en la época del país, porque antes no habían autopistas, no había aviación. La arteria de comunicación del país era el río Magdalena, y la navegación a vapor en su época fue uno de los estandartes, pero también uno de los contaminantes y destructores de toda la vegetación y de utilización de la madera como combustible para que el vapor, a echarle vapor a estas máquinas y pudieran andar. Entonces, también fue la gran responsable de la gran deforestación del país. Entonces, por eso fue a pérdida. Se acabaron los bosques de la zona del Magdalena y pues ya la navegación a vapor se convirtió en una navegación no rentable, y además la imposición del modelo fordista a partir del desarrollo del automóvil y del desarrollo de las vías hasta ahora, que todavía sigue siendo precario, pero por lo menos ya se han desarrollado, fue que se primó ese desarrollo y se perdió la arteria de comunicación con el Magdalena. Miren la capacidad de navegación que había. Llegaban barquitos medianos a desarrollar en los astilleros de los mercados. Y esta foto yo creo que ha sido emblemática. Me parece que ustedes ya la han visto. Es una de las fotos históricas. Ese es el vapor Jiménez de Quesada de la naviera colombiana atracando en el puerto fluvial de Barranquilla. Estos barcos cómodamente equipados, donde los pasajeros son esmeradamente atendidos, prestan servicios rápidos al interior del país. Este tipo de barcos llegaban hasta Honda, Tolima, y de Honda, Tolima subían a Bogotá, y en el camino dejaban gente que se bajaba en Ocaña para subir a Bucaramanga, se bajaba en Puerto Berrío, Puerto Boyacá y subían a Medellín. Y así sucesivamente, personas y mercancías. Pero esto fue el gran epicentro, sobre todo esto no duró mucho, esto duró nada más 5 años. Esto fue como una fiebre, así como ha sido la fiebre, por ejemplo, de la Avenida del Río allá en el centro. Esto también duró muy poco, porque inauguraron en el 36 esta estación. Bocas de Ceniza empezó construcción en el 30 y ya en el 39-40 la navegación en Colombia murió. Y esta foto fue una de las más emblemáticas, pero no fue tan funcional como parece ser. Miren, creo que esta fue la última salida del vapor Quesada desde el caño del caño de las compañías. Miren la cantidad de polución y de humo que sacaban este tipo de embarcaciones. Miren, miren, muy románticas y todo, pero también fueron un factor importante en la degradación ambiental, pero también de la comunicación del país. Miren los astilleros, cómo Barranquilla ha sido o tiene una vocación muy importante en materia de ciudad portuaria. Miren la cantidad de productos que hay aquí, por ejemplo. Y miren las navieras. Esta es una foto aérea de la zona donde actualmente es la base naval, donde eran los astilleros de los puertos nacionales de Colombia. Y otro puerto importante que fue la navegación aérea, porque la navegación aérea en Barranquilla fue por hidroaviones. ¿Recuerdan de Stadla?
la Sociedad Colombo-Alemana de Aviación, que después pasó a ser Avianca. Zarpaban y planeaban era en el caño de Puerto Velillo, los hangares de los hidroaviones, allí en lo que esto todavía existe en la escuela naval, en la base naval. Son, creo que los auditorios, aún está en la estructura y la arquitectura casi parecida a lo que ven ahí. Y los aviones planeaban era en el río. La pista de aterrizaje era el río Magdalena. Miren cómo era la estructura, un poco de imágenes de los sistemas, cómo planeaban en el río. Esto es un poco la emulación de estos sistemas, es lo que hay ahora en algunas plazas del centro de Barranquilla que intentaron hacer los colegas de Opus en el desarrollo de esos proyectos urbanos, como la navegación. Este es un vapor nacional Padilla que fundió el río Magdalena frente a la ciudad de Barranquilla después de haber cruzado sin ninguna dificultad la barra de Bocas de Ceniza. 10 de junio de 1927. Este creo que fue uno de los primeros barcos que cruzó Bocas de Ceniza. Y ahí está la noticia, ese vapor Padilla. No había ni los españoles, nadie había, que Bocas de Ceniza era incruzable. Y miren, aquí está el gran desarrollo. Este es el sector de Las Flores. Y ahí está, miren, Mallorquín. No hay Mallorquín. Apenas están rellenando los tajamares para desarrollar el proyecto. Ahí ven el campamento de Las Flores hacia 1926. Y miren cómo fueron configurándose todo este proceso de Barranquilla como un puerto multimodal. Uno, la intendencia fluvial, que duró, creo que fueron como 5 años. 3, la estación Montoya, que siempre ha sido un escenario muy interesante porque conectaba todo este sistema de navegación fluvial del interior del país, de lo que venía a través del ferrocarril, por el mar, y conectaba toda esa dinámica con la ciudad. Sobre todo la estación Montoya y la estación y ferrocarriles de Colombia, y el hidropuerto de Veranillo, que es actualmente la base naval. Miren cómo era la configuración de los caños y del entorno de Barranquilla en esa época. Ahora esto es Barranquillita o Villanueva y eso está rellenado. Esta es la Loma, lo que es actual la Loma, que es proyecto totalmente. Miren el grosor de los caños, navegabilidad que había ahí a la lata. Y miren la característica de los procesos. Aquí habían incluso edificaciones que yo no sé, fueron demolidas, pero aquí en los caños, ustedes vieron imágenes, miren, habían edificaciones. Miren, esas eran edificaciones que habían sobre los caños de Barranquilla y que se ven en esta aerofotografía. ¿Qué les pasó a esas edificaciones? Ni sabemos. Todas estas imágenes fueron parte del proyecto de investigación doctoral que yo ayudé a formular, rescatar y organizar este tipo de información con el profesor Carlos Bell, que hizo su trabajo de doctorado sobre arquitectura moderna, incluyó esta parte como antecedente. Y miren, aquí entraban los barcos a vapor, llegaban por aquí, llegaban al mercado, seguían y otra vez pasaban por acá. Y toda la dinámica era una dinámica compleja, súper interesante. Miren ya cómo fue esto cambiando cuando empezó el tajamar de Bocas de Ceniza. Mire el tajamar de Bocas de Ceniza, mire lo que fue pasando, cómo se fue reconfigurando y todos estos bajos que protegían el muelle de Puerto Colombia fueron cediendo. Este era el imponente muelle. Extensión de 150 metros, plataforma paracaídas de a un tiempo, 6 vapores, 14.000 toneladas, construido por Francisco Javier Cisneros, que inicialmente Cisneros lo hizo en madera, como lo ven aquí. Y con el tiempo los obreros o la gente de puerto que le siguió la corriente a Cisneros y a los ingenieros de Cisneros, porque Cisneros se murió. Cisneros no alcanzó a inaugurar el muelle porque se murió. O sea, el tipo como que quién sabe qué mosquito le habrá picado, pero el hombre no alcanzó a inaugurar esto porque se murió. Y lo que hicieron fue revestir de concreto en la madera y reforzarla con hierro. Por eso el muelle duró tanto tiempo, porque tiene un revestimiento muy complejo de madera, hierro y cemento. Y así fue, digamos, funcionó y pues duró hasta el año 2009, que fue que se desbarató.
creer el muelle. Miren lo que fue pasando. Puerto de Sabanilla, aquí, Salgar y el muelle de Puerto Colombia. Miren los bajos y todo este proceso de sedimentación, producto de la construcción del canal de Boca Rica. Y miren lo que era Mallorquín. Mallorquín, eso era nada. Eso, miren lo que era Mallorquín. Y miren, a través de este tren y estas barcazas iban depositando piedras, piedras y piedras, en donde aquí estaba el mar y acá estaba el río. Ese es lo que ahora es el famoso trencito turístico de Las Flores. Entonces, esto fue una obra de ingeniería bastante compleja. O sea, miren, eso es una cosa, ahí sí es la cuchillada del río sobre el mar, y cada vez que vamos allá, si ustedes han alcanzado ahí, si no han ido, tienen que ir antes de morirse, de ir a o antes que lo conviertan en puerto de aguas profundas. Vayan este fin de semana, si pueden ir con todas las medidas de seguridad. Pero eso tienen que verlo antes que eso se convierta en el muelle de aguas profundas. Eso es una cosa increíble. Y miren, la imagen aérea. Preguntas, inquietudes.